Busque por favor en su Biblia la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 6. Comenzamos este nuevo capítulo en esta mañana. Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante vamos a leer. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Escuchamos la palabra de Dios con reverencia porque cada vez que se predica su palabra lo hacemos en la presencia del Señor. Como el apóstol Pablo bien lo dice en la palabra de Dios, que cuando predicamos lo hacemos delante del Señor y de parte del Señor. Así que le damos con reverencia que es el Señor, nos está hablando desde el cielo y usa a su siervo para que le transmita lo que hoy quiere decirle a su iglesia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oramos al Señor, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por tu palabra. Reconocemos que es tu verdad revelada a tu iglesia. Por eso te agradecemos, pero también te pedimos y te rogamos que nos des el entendimiento que necesitamos por medio de tu Espíritu. Te ruego, Señor, que hoy tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de cada ser, trayendo discernimiento de lo que hay en nuestro interior, en nuestra mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te ruego que tu palabra nos dé el entendimiento que necesitamos para entender las maravillas que nos revela por medio de ella, Señor, y para que cuando sigamos en este mundo lo hagamos con un sentido de adoración, porque ya nos diste todo cuando nos entregaste a tu Hijo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza este capítulo para nosotros, pero él continúa en la carta lo que nosotros estuvimos viendo y les estuve exponiendo el contenido del capítulo 5 por 4 domingos. ¿Sí? La exposición del capítulo 5 llevó cuatro domingos. Mientras les expuse a ustedes, mis hermanos, el capítulo 5, que básicamente se centraba en un tema, la seguridad de la salvación en aquel que había sido justificado por medio de la fe. Y esa seguridad descansa en las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero esa seguridad también se fundamenta en nuestra unión con Cristo. Veíamos que solamente Dios reconoce a dos personas, a Adán y a Cristo. Antes de llegar a Cristo nosotros estábamos en Adán y ahora habiendo sido justificados, la Escritura nos revela que estamos en Cristo, estamos unidos en Cristo. Pero mientras les predicaba, les exponía lo del capítulo 5 y hablando y mostrando tanta seguridad que hay en aquel que fue justificado por medio de la fe gratuitamente, también debo confesar que tenía cierto temor de que se malentendiera el concepto de la seguridad de la salvación. Y seguramente, quizás, yo no lo sé, algunas veces llegamos a pensar, entonces si Cristo lo hizo todo y la salvación no se pierde, entonces puedo vivir de cualquier manera.
Pero si llegó a pensar así, o si alguno llegó por un momento, se le cruzó la idea, no me sentiría mal, sino contento, porque el apóstol Pablo también percibió lo mismo. Es por eso que en el capítulo 6 comienza con una pregunta retórica, y el apóstol dice, ¿qué pues diremos? Otra vez aparece esa figura, esa herramienta para la enseñanza de aquel objetor imaginario, podríamos decir, de aquel objetor que objetaba el argumento ya manifestado por Pablo, que había una seguridad, una certeza para la salvación de aquel que había sido justificado. O sea, aquel que está en Cristo está seguro porque ha sido salvado por Cristo, porque está unido a Cristo. El apóstol Pablo, para que no se entienda mal, porque ya se entendió mal muchas veces, y el apóstol Pablo lo que le habían hecho muchos en la iglesia, los falsos maestros, se habían encargado de desprestigiar el ministerio de Pablo, diciendo que Pablo enseñaba la gracia, donde enseñaba a los cristianos que podían vivir de cualquier forma, total, ya ellos habían sido salvados y esa salvación no se perdía de ninguna manera. Nosotros es necesario que tengamos entendimiento y el entendimiento sea correcto. ¿Qué significa haber sido justificado y qué significa permanecer y estar en Cristo? El objetor, ese imaginario que es una herramienta para la enseñanza que usa Pablo, dice, ¿qué pues diremos? Entonces Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Que acaso a Dios es un perdonador serial? ¿Que acaso es necesario que yo siga y continúe pecando para que esa gracia que recibí cuando Él me justificó se manifieste? Debemos entender que el apóstol en el capítulo 5, si usted tiene su Biblia abierta, en el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? ¿Que acaso nosotros lo que vamos a ver a partir del capítulo 6, 7 y 8 va a ser un tema muy importante dentro de la obra de la salvación, es la santificación, cómo Dios opera ahora en el creyente santificándolo. Pero ¿qué es la santificación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación y qué es la santificación? Dice el Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta número 77, dice, ¿en qué difiere la justificación de la santificación? ¿Qué diferencia hay entre la justificación y la santificación? Y la respuesta es, aunque la santificación está inseparablemente unida a la justificación está unida a la justificación, son eslabones de la misma cadena, que no se pueden confundir, pero no se puede, es un error separar la justificación de la santificación. Sin embargo, dice el Catecismo Mayor, sin embargo hay diferencia entre ellos. La diferencia está en que la justificación, Dios imputa la justicia de Cristo, mientras en la santificación su Espíritu infunde gracia y capacita para ejercerla. En la justificación el pecado es perdonado, mientras que en la santificación el pecado es subyugado. La justificación libera, continúo leyendo el catecismo, la justificación libera igualmente, dice, a todos los creyentes de la ira vengadora de Dios, de esa ira venidera, de ese juicio, dice, y es perfecta en esta vida para que los creyentes nunca caigan en condenación, mientras que la santificación no es igual en todos los creyentes. Escuche lo que dice, ni es perfecta en ninguno de ellos en esta vida, sino que los hace crecer hacia la perfección. La santificación es progresiva, la justificación es perfecta, inquebrantable, inmutable. Entonces, lo que el apóstol Pablo
comienza en esta sección de esta carta a los romanos, que nosotros lo tenemos como el capítulo 6, es la seguridad de nosotros somos preservados por el poder de Dios en esto, lo que se conoce en la teología como la santificación, esta santificación progresiva. El apóstol Pablo, como les decía hace un momentito nomás, en el capítulo 5, el versículo 20 decía, entonces, así como el pecado, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces cualquiera, usando la lógica, la razón, diría, entonces hay que pecar para que abunde el pecado, y de esa forma Dios hace sobreabundar su gracia. El apóstol Pablo en el versículo 2 contesta de una manera contundente, categórica, en ninguna manera, dice Romanos 6:2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero saben que no es algo nuevo que el apóstol Pablo se acordó recién en esta sección de la carta, porque en el capítulo 3 también, el apóstol Pablo, yo les leo, ustedes presten atención, en el capítulo 3 de Romanos, versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos dicen cuya condenación es justa? Dice, ¿y por qué no decir, dice Pablo, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ese es el concepto errado que tenían los falsos maestros, inculcaban ese pensamiento errado de Pablo, diciendo, Pablo dice y enseña que hay que hacer muchos males, así Dios colma nuestras vidas de bienes. Mis hermanos, la doctrina de la gracia no es algo nuevo que nosotros estamos viendo que es rechazada en este tiempo, también lo fue en el primer siglo. Pablo se anticipa con esta pregunta diciendo que entonces pecaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Él sabe dónde está el error cuando nosotros usamos la lógica. Si usted lee el versículo, como ya les leí recién, Dios introdujo la ley, o sea, Dios introdujo la ley con el propósito de que el pecado abunde. Usando la lógica, dice, Dios es el que usó la herramienta de la ley para que el pecado abunde. Entonces Dios quiere que abunde el pecado, para Él quiere manifestar su gracia de manera sobreabundante. Eso es lógica, no es teología. Eso es lógica, no son los designios de Dios. Pablo está diciendo que Dios introdujo la ley para que abundase el pecado. Y si no lo entendemos en entendimiento bíblico correcto, vamos a caer en una tremenda herejía. La doctrina de la gracia siempre fue criticada, siempre. Siempre cuando nosotros ahora en este tiempo decimos que la salvación no se pierde, la mayoría de los evangélicos dicen, esto no es así. Entonces se puede vivir de cualquier manera. Entonces quiere decir que no es necesario congregarse. Entonces quiere decir que no es necesario orar, no es necesario estudiar la Biblia, no es necesario vivir una vida de santidad. Total, ya sos salvo. Por eso lo que leí recién en el catecismo dice, la justificación, o sea, la salvación, y la santificación están separadas, son conceptos separados, pero están unidos como cadenas, como eslabones de una misma cadena. No se pueden separar. Aquel que fue justificado manifiesta su vida de justificación a través de la santificación. La doctrina de la gracia desde siempre fue criticada. Y eso sabe por qué sucede y por qué se da el caso de que aún en este tiempo, quizás hermanos nuestros, evangélicos, con poco conocimiento teológico, creen que la salvación se pierde y rechazan o no aceptan la doctrina de la gracia, es porque desconocen lo que estuvimos viendo en el capítulo 5, lo que conocemos como la teología del pacto, que Dios reconoce solamente a dos personas, a Adán y a Cristo. Se está en Adán
Todos los seres humanos nacen, antes de llegar a Cristo permanecen en Adán, en una naturaleza caída, bajo condenación de juicio, pero cuando llega Cristo a la vida del creyente, se está bajo la gracia, bajo la justicia divina, porque Dios, el Padre, imputó la justicia de su Hijo en la vida de aquel que creyó en la obra expiatoria de su Hijo. Otros impíos con sobrenombres cristianos en aquel tiempo de Pablo torcieron esta verdad de la doctrina de la gracia, diciendo que se podía pecar deliberadamente, usando y exponiendo un pensamiento que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Es por eso que Pablo defiende su argumento de la seguridad de la salvación, diciendo, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Porque ¿acaso si nosotros decimos que somos creyentes, no hemos muerto al pecado? Creo que alguna vez todos escuchamos, o alguna vez una voz nos susurró al oído diciendo, peca tranquilo que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios es amor, que Dios no es malo y el infierno no existe. Y esto no es nuevo. En Judas 1:4, un texto que el pastor leyó al comienzo, en la primera hora, Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los falsos maestros, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice. Hombres ya desaprobados por Dios, falsos maestros, con una intención de torcer o de distorsionar o de confundir a la iglesia, diciendo que Dios no va a castigar los pecados. Dice Judas, continúa leyendo, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto no es nuevo. A veces se pasa de un extremo a otro, diciendo, se puede hacer de todo, hay licencia para pecar, porque estamos bajo la gracia, o si no, se niega todo, y entran y caen en el legalismo, diciendo, tenés que forjar vos mismo tu salvación. La doctrina mal entendida de la gracia, como el hipercalvinismo, salvo, siempre salvo. Podés vivir como se te dé la gana, total, sos salvo. El que ha sido justificado también vive y lleva y persevera en una vida de santidad. Los gnósticos del siglo II, que en el siglo I comenzaron a nacer este pensamiento, este movimiento del gnosticismo, creían y usaban la lógica, y escuche bien es muy importante, usaban la lógica y la razón, entendían las cosas espirituales de acuerdo a su lógica y a su razón. Decía que podemos pecar con nuestro cuerpo como se nos dé la gana, porque el espíritu siempre se mantiene puro. Y total, al final el cuerpo será destruido. La doctrina mal entendida de la gracia, como el hipercalvinismo, salvo siempre salvo, y el gnosticismo, continúan todavía acechando a la iglesia del Señor. Todas estas doctrinas heréticas se encuentran bajo la misma esfera que se la conoce como el antinomianismo, antiley, no aceptan ninguna ley. No acepto lo que dice la Biblia, sino acepto lo que dice mi lógica. Por eso el apóstol Pablo, con una respuesta categórica en el versículo 2, usted si puede mirar en su Biblia, en la segunda parte, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta de Pablo a tal objeción se podría traducir de la siguiente manera, absolutamente no. No y no. Pero no solamente Pablo le dice a esa supuesta objeción de ninguna manera, sino que luego argumenta con verdades bíblicas
El por qué no es posible perseverar en el pecado, porque ya hemos muerto nosotros al pecado. Versículo 2, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero la pregunta que alguien, el supuesto objetor, yo le agregué una pregunta, no añadí nada a la Biblia, no se preocupe. ¿Por qué dice usted, apóstol Pablo, que hemos muerto al pecado? ¿Por qué usted me dice que yo, como creyente, he muerto al pecado? ¿Qué acaso quiere decir usted, apóstol Pablo, que ya nunca más nosotros como cristianos cometeremos pecado? ¿Que ya nunca más seremos tentados por el pecado? ¿Eso está diciendo Pablo? Ese pensamiento, esa doctrina, no sé si lo conocen a Juan Wesley, las iglesias wesleyanas, se la conoce, ¿verdad? De la santificación perfecta, también conocida como la perfección cristiana. Para esta doctrina, también errada, dice que para el cristiano el pecado ya no es pecado, sino el pecado es un error. Pero si esto fuera cierto, entonces nos tendríamos que preguntar por qué el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, si ustedes lo pueden buscar y marcar Romanos, por favor, el texto que estamos leyendo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué entonces Juan, si el pecado hemos muerto, ya no vamos a pecar nunca más, el pecado ya no es pecado, el pecado es un error, ya nunca más vamos a ser tentados? ¿Por qué Juan dijo de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, como algo accidental, lo dice Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En la primera carta también, en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 8, el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero ¿por qué Pablo dijo entonces que nosotros hemos muerto el pecado? ¿No está diciendo Pablo, ustedes nunca más van a ser tentados? El pecado ya no tiene influencia en ustedes. Ustedes ya nunca más van a pecar. Pablo no está diciendo que una persona que está en Cristo ya no peca, no está diciendo eso. Por eso siempre la doctrina de la gracia ha sido atacada de diferentes maneras, ¿no? Tomándola como un libertinaje o diciéndonos ya el pecado no vas a ser tentado porque estás en Cristo y tu santidad es perfecta. Por eso Pablo, después a la pregunta que le hicimos a este versículo, que acaso nunca más vamos a pecar, Pablo comienza una serie de argumentaciones, porque aunque en el capítulo 5 ya lo dijo, y en el capítulo 5 nosotros ya lo vimos, mis hermanos, vimos que la seguridad de nuestra salvación está fundamentada, escúcheme bien, en nuestra unión inseparable con Cristo. Y Pablo les recuerda entonces un hecho, un acontecimiento que está dentro de los sacramentos o de las ordenanzas para la iglesia cristiana, el bautismo. Para los cristianos el pecado ya no es una práctica habitual, ¿escuchó bien? Para los cristianos justificados, para un verdadero cristiano, el pecado no es una práctica habitual. Ya no es algo que lo haga de manera habitual y el pecado no nos moleste, sino es algo accidental. Si ustedes pecan, dice Juan, si alguna vez llegan a pecar, no es que sea una práctica habitual como era nuestra vida antes de Cristo. Y sabemos que vamos a continuar pecando, ya no como antes, porque vivimos en una naturaleza caída. Por eso la santificación en el cristiano es progresiva. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice que hemos muerto al pecado? Versículo 3 al 6. Y por eso le decía que Pablo les recuerda el bautismo. Versículo 3 de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Voy a leerles, mis hermanos. ¿O no sabéis que todos
los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección, siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Contundentemente responde el apóstol Pablo. Le está diciendo, el versículo 3, fíjese cómo comienza, con una pregunta, que voy a parafrasearla. ¿Que acaso ustedes no saben, no recuerdan cuándo se bautizaron? Ya casi vamos a tener un problema con los hermanos presbiterianos, que no habla del bautismo por aspersión. Fueron sumergidos en las aguas. Eso no era solamente ese símbolo, no es que el bautismo produzca la unión con Cristo, sino que representa. Así como dice Pablo, ¿o no sabéis todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Cuando el creyente es sumergido en las aguas, está recordando que murió con Cristo. Porque somos sepultados, dice el versículo 4, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. No quedamos en el bautismo, nadie queda sumergido toda la vida en el agua, sino que luego es levantado del agua. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, unidos en su muerte, está diciendo Pablo. Escúcheme bien ahora. Lo que el apóstol Pablo les dijo en estos versículos que leímos. Recuerden, todo cristiano, lógicamente, no puede existir un cristiano que diga a alguien, yo soy cristiano y no he sido bautizado. Porque cuando fuimos bautizados, nosotros como bautistas afirmamos más todavía. Recordamos el día de nuestro bautismo. Fuimos unidos en la muerte de Cristo. Fuimos crucificados con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él, porque estamos unidos con Cristo. Para que también resucitemos con Él a una vida nueva. Estando muertos en pecado, en nuestra unión con Cristo, entonces, ¿cómo viviremos todavía en el pecado? En todo el capítulo 5 vimos que antes estábamos ligados, ¿se acuerdan? Ligados, unidos. ¿A quién? A Adán. Pero ahora estamos unidos. Pero mis hermanos, no estamos unidos ahora, sino por medio de la fe en la eternidad. Estamos unidos de una manera mucho más gloriosa, unido a Cristo. Gracias al nuevo pacto. Ese nuevo pacto de redención, ese nuevo pacto de gracia que recibimos en Cristo. Nuestra unión con Cristo se la entiende solamente en la fe y no con la razón lógica. Porque tratemos de entenderlo con nuestra razón lógica. Porque si usamos la lógica o la razón, vamos a tener una gran contradicción y vamos a ser tildados de locos. Si nosotros le decimos a alguien, nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo, nos van a mirar raro. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cuántos años tenés? Pero nosotros también resucitamos juntamente con Él. Ya no van a tildar de locos. Y escúcheme, si usted le dice a alguien,
No solamente eso, sino también yo creo que juntamente con Él ahora estamos sentados en lugares celestiales. Pero nosotros lo entendemos con la lógica, sino por medio de la fe, en lo que dice su palabra. Por eso Pablo, al argumento lógico y racional que ese objetor presentaba, Pablo le responde con la verdad bíblica, que se le entiende solamente por medio del Espíritu y a través de la fe. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestra cabeza pactual, nuestra cabeza federal, nuestra cabeza representativa. Por eso, si no se tiene entendimiento de la doctrina pactual, no va a tener seguridad en la salvación, va a tener una confusión en todas las otras doctrinas, como en la santificación también. Es por eso que podemos estar completamente seguros de nuestra redención, gracias a nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo es sin lugar a dudas uno de los privilegios y bendiciones más extraordinarias de todos los cristianos. Así lo dice un comentario, un artículo de la Biblia Herencia Reformada. Esa unión es realizada por el Espíritu Santo cuando somos regenerados. Escuche bien, esa unión, escuche las cualidades de esta unión, es inquebrantable, inquebrantable. Esta unión es irreversible y es eterna. Quiere decir que el creyente no puede decir, bueno, me arrepiento, me salgo de Cristo. Esta es la reconciliación de Dios con el pecador justificado. Hasta allí lo de la Biblia Herencia Reformada. Y ahora pensemos, ¿cuál era la relación de Adán con Dios? La relación de Adán con Dios, nosotros sabemos ahora que no fue inquebrantable, se quebró. Nuestra relación con Dios por medio de Cristo, gracias a esa unión con Cristo, es inquebrantable. Nuestra relación con Dios por medio de Cristo sí es inquebrantable y es eterna. Eso nos tiene que traer gozo, mis hermanos. Y esta relación con Dios está bajo el pacto de la gracia que fue hecho en la sangre del Hijo de Dios. Por eso cada Santa Cena lo recordamos. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8, que ya vamos a llegar más adelante, si Dios lo permite, al final dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es inquebrantable, es eterna. El bautismo representa esa unión. Nosotros cuando fuimos bautizados no estamos solamente diciendo, creo en Cristo, sino estamos diciendo, estoy unido a Cristo. Como Cristo murió, yo también he muerto con Él. Como Cristo resucitó, yo también resucito con Él. El bautismo representa esa unión. Créame que yo siempre creía y decía y enseñaba que el bautismo era solamente mi confesión de fe en Jesús. Pero ahora entiendo que ese bautismo representó mi unión con el Hijo de Dios. Esa unión eterna, inquebrantable. Romanos 6:3 dice, ¿no sabéis que todos, dice Pablo, le da como lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si el apóstol Pablo se presentaría en este siglo XXI y iría a predicar a alguna iglesia, le diría, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que estamos unidos a Cristo? ¿Que acaso yo no tengo que forjar mi salvación? No, todo lo hizo Él. Hemos sido bautizados en su muerte. Por eso casi de manera de reproche dice, ¿o no saben ustedes? Dice el versículo 3 del capítulo 6. ¿Acaso ustedes no saben esto? Algo tan lógico para todos los cristianos. El bautismo por inmersión, la palabra en el original es baptizo, o bapto, la primera parte, significa dejar completamente mojado.
Dice que en la antigüedad, escuche bien lo que significa esta palabra bautismo, en la antigüedad se tomaba una tela y se la sumergía en una tintura para teñir la tela. Luego se quitaba la tela de esa tintura y la tela quedaba totalmente teñida. Así también el cristiano está totalmente unido a Cristo. Por eso acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 27. No estoy creando controversia con los presbiterianos, así que deje de pensar lo que dije y continúe, siga el hilo del mensaje. Gálatas 3, 27 al 28. Sino que los comentarios presbiterianos en esta parte no profundizan mucho porque no tienen la idea del bautismo por inmersión. Gálatas 3, 27 y 28, porque dice, porque todos, fíjese lo que dice Pablo, no lo digo yo, sino el apóstol Pablo, Gálatas 3, 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos, de Cristo estáis revestidos. Dice, por eso dice el 28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La unión con Cristo es el mayor privilegio del que ha sido justificado por medio de la fe gratuitamente. La unión con Cristo es el mayor privilegio que hemos recibido de parte de Dios. El bautismo es la representación de nuestra fe, pero también de nuestra unión con Cristo. El bautismo representa nuestra muerte juntamente con Cristo, nuestra sepultura juntamente con Cristo y la resurrección juntamente con Cristo. ¿Se acuerda cuando Pablo exhortaba a la iglesia de los Corintios, esa iglesia que tenía un problema de moralidad? Y uso un ejemplo, busquen 1 Corintios, por favor, 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Porque esto de la unión con Cristo no solamente Pablo lo habla en Romanos, sino todo el Nuevo Testamento habla de esta unión con Cristo. Decía que Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, cuando reprendió a la iglesia de los Corintios por esa inmoralidad común en la cultura de aquel tiempo, Pablo le dice, y usa un ejemplo que es impactante. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Escuchemos bien, porque ninguno estamos exentos de pecado, de tentación. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Solamente pensar en esto nos tiene que hacer temblar. El cuerpo santo de nuestro Señor, llevarlo y unirlo a una ramera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Y por qué dice esto? Porque en el principio del matrimonio, porque los dos serán una sola carne. Eso veremos hoy en la reunión de matrimonio en la tarde. Seremos una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mis hermanos, si entendemos a la perfección nuestra unión con Cristo, vamos a pensarlo no 2 veces, sino 100.000 veces antes de pecar. O ir a algún lugar indebido, porque donde está un hijo de Dios, también está el Señor. Entonces todo cristiano podemos decir, hemos muerto al pecado en el sentido con nuestra unión con Cristo. En ese sentido habla Pablo. Hemos muerto al pecado porque estábamos unidos a Cristo. En el capítulo 5, pero vamos a Romanos. Yo decía que en el capítulo 5 Pablo habló de esa unión con Cristo, pero en el 6 se ve más claramente. Capítulo 5 de Romanos, versículo 19.
Y acá Pablo muestra la unión que teníamos antes, estábamos ligados a Adán y ahora nuestra unión con Cristo. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, es en Adán, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo, con esa obediencia es la que nos ve Dios cuando nos acercamos a Él, bajo la justicia de Cristo, por la unión que cada creyente tiene con Cristo. Versículo 6, capítulo 6, volvamos al capítulo 6. Y ahora Pablo le dice, sabiendo esto, luego de haberle dicho por qué hemos muerto al pecado, porque estábamos unidos de manera eterna, inquebrantable y perfecta con Cristo, versículo 6, profundiza aún más el apóstol Pablo en la enseñanza, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así como cuando los que somos casados, los que estamos casados, cuando nos unimos en matrimonio, cuando Dios nos unió en matrimonio, ahora estamos vivos para nuestra esposa y hemos muerto para todas las demás mujeres, los varones estoy hablando. De la misma manera, el que está unido a Cristo murió ya su relación con el pecado. No es que el pecado no lo aceche. Así de la misma manera no es que nosotros no tengamos tentaciones, sino que tenemos que recordar, ahora dentro del matrimonio, que estamos vivos para nuestra esposa. Dice el apóstol Pablo, cuando dice nuestro viejo hombre, no está diciendo de la edad, sino nuestra desgastada naturaleza. La naturaleza carnal, ese ego que busca satisfacer sus deseos con las ofertas de este mundo. Dice el apóstol Juan al respecto en la primera carta, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el versículo 6 Pablo decía, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿El pecado cómo nos tienta a nosotros? Por medio de los deseos. Deseos carnales, deseos de nuestra vieja naturaleza. Por eso Juan dice, no amen este mundo, ni las cosas de este mundo. Si alguno ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Es como para examinarnos. ¿Realmente naciste de nuevo? ¿Qué amas más? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, un creyente no está vivo para satisfacer sus deseos, para desear las cosas y las ofertas de este mundo, mis hermanos. Por eso aquel que está en Cristo no está en amistad con el pecado, sino está en enemistad con el pecado. Es enemigo del pecado y lucha contra el pecado. Si el pecado a mí no me molesta, es porque no estoy en Cristo. Respecto al versículo 6, si usted lo tiene abierto en Romanos 6, léalo, lo vamos a leer nuevamente para que quede bien grabado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas, acompáñenme a Gálatas, capítulo 5, por favor. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 24. ¿Y cómo sé que yo estoy en Cristo? Podríamos seguir usando esa herramienta de Pablo, de ese objetor. ¿Y cómo yo sé cuando alguien está en Cristo? ¿Y cómo sé que yo realmente tengo una relación con mi Señor? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, igual a Cristo. Versículo 25. Y si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Hemos muerto al pecado, mis hermanos. Aunque el pecado todavía nos asedia, pero nosotros ya, nuestro compromiso no es con la carne, sino con nuestro Señor. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, yo creo que ahora vamos a entenderlo mucho mejor, Gálatas 2:20, en nuestra unión con Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nosotros pensábamos que el apóstol Pablo no estaba crucificado con Cristo, sino está hablando de cada uno de nosotros, de cada cristiano, de cada justificado, de cada persona que ha sido regenerada por el Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es una afirmación positiva. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estamos en un cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una afirmación y una realidad para cada cristiano. Cada vez que estemos en duda de nuestra santificación, tenemos que ir nuevamente a Romanos capítulo 6, a Gálatas 2:20, a Gálatas 5:24 y 25. Volvamos a Romanos, por favor. Luego Pablo, de presentar estos argumentos, dice, saca una conclusión, que ya en el 5 lo sacó, en el capítulo 5. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjese lo que dice. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿De quién está hablando? De nosotros. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hemos muerto con Cristo. Por eso nos sumergieron en las aguas. Para recordarnos, no para morir con Cristo, sino porque algo ya había pasado en nuestro ser, en el Espíritu. Si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. El que no cree que va a vivir con Cristo es porque no murió con Cristo. Si hemos muerto con Él, entonces fuimos justificados. Hemos sido justificados. En nuestra unión con Cristo, cuando Cristo resucitó, Dios nos resucitó también. Cuando Cristo ascendió a los cielos, también nos ascendió con Él. Efesios 2, 4 y 6, vamos a leer. Vamos a Efesios. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, que ahora estoy entendiendo más los versículos que ya antes había predicado, entendido y leído. Efesios 2, 4 y 6. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, la salvación, nuestra salvación,
¿Hace cuánto que sos salvo? Yo soy salvo hace 20 años, no, soy salvo de la eternidad. Los que estamos en Cristo, esto no es para todos. Y eso se manifiesta en la vida de santidad, mis hermanos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La mente caída y lógica dice, no entiendo esto. No entiendo. Yo estoy acá en este mundo luchando. No. Nuestra realidad espiritual es que estamos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está allá en lugares celestiales. Y yo estoy unido a Él. Y Él está unido a mí. Gracias a Cristo que nos sacó del reino de la muerte para reinar con Él en vida. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos 5, versículo 17. Romanos 6, 9 dice así, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, fíjese cómo Pablo comienza a ahondar aún más en esta verdad, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Está diciendo, ¿y ahora ustedes qué dicen? Y nosotros tampoco. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de eso el juicio. Hay una frase, que no sé quién es el autor, es Dios seguramente. El que nace dos veces, muere una vez. Pero el que nace solamente una vez, muere dos veces. Voy a decirlo nuevamente. El que nace dos veces, está hablando de usted, mi hermano, va a morir solamente una vez. Pero el que nace una sola vez, muere dos veces. Apocalipsis habla de una muerte segunda. Apartados de Dios eternamente, esa es la muerte segunda. Lo que Pablo está diciéndole a los romanos y la palabra de Dios a nosotros es que el pecado ya no es nuestro Señor. Ya no hacemos lo que el pecado nos ordena hacer. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. El pecado ya no reina en nuestras vidas. Ahora nuestro Señor es Cristo. Porque Cristo venció el pecado y Cristo venció la muerte. La realidad de todo aquel que está unido a Cristo es esta. Esta es una realidad. Por eso en el versículo 10 del capítulo 6, volvemos a Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Muertos al pecado es la realidad de un creyente. Muertos al pecado es la realidad de la iglesia, pero vivos para Cristo. Está diciendo en el versículo 10, así como Cristo murió una vez para siempre, su muerte fue por el castigo que el Señor recibió por nuestros pecados, a eso se refiere el versículo 10. Luego Cristo resucitó en gloria, así también nosotros estamos unidos a Cristo. Hemos muerto al pecado para resucitar, y Dios nos resucitó a una nueva vida ahora para que vivamos para la gloria de Dios. Mis hermanos, esta unión con Cristo es una realidad para todos los creyentes, para todos los que conformamos la iglesia del Señor. Es una realidad. Pero para que experimentemos y disfrutemos de esta verdad, de esta realidad y esta verdad solamente se lo hace en el ejercicio de la fe. Porque yo puedo estar unido a Cristo, pero si no estoy en ese ejercicio de la fe, no voy a poder disfrutar ni experimentar estos beneficios en esta vida. Por eso tenemos que entender que tenemos una responsabilidad como cristianos. Y no tenemos que ser negligentes, sino tenemos que ser diligentes para no descuidar los medios de gracia. Porque si esta realidad de estar unido a Cristo
es necesario, que tenemos que experimentarla y disfrutarla en este tiempo, solamente se le hace por medio de la fe. Y para vivir en la fe tenemos que ser diligentes en los medios de gracia. Estoy hablando de una vida de oración, de estudio de la palabra, de meditación de la palabra y de la santificación progresiva que tiene que vivir y manifestar todo creyente. Entonces viviremos teniendo siempre noción, nuestra vida cristiana lo vamos a llevar siempre teniendo la noción de que estamos unidos a Cristo. Jesús dijo en una oportunidad, y el Evangelio de Juan lo revela, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, dijo el Señor, y ustedes son los pámpanos. Esta es la realidad que vamos a experimentar, que la vida de Él fluye en nosotros, por medio de la fe, y no por medio solamente de sensaciones, sino una realidad. Quizás podemos entender mejor cuando Lucas, en el libro de los Hechos, el pastor también lo dijo, parece que no hubiesen puesto de acuerdo, en esa conversión de Saulo de Tarso, se encontró con el Señor, ese Saulo de Tarso, que luego sabemos que es el apóstol Pablo. Quizás ese Saulo de Tarso murió allí y se levantó con otro nombre. Cuando dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo le preguntó, ¿quién eres? ¿A quién tú persigues? Cada creyente, cada hermano está unido a Cristo. Y cuando yo ofendo, hiero, murmuro del hermano, estoy haciéndolo directamente al Señor. ¿Pensó en eso? No se trata del hermano, porque esto es una realidad para todos, no es exclusiva para todos los creyentes. Él no está unido al mundo, sino a los que se arrepintieron. Pero también esta realidad de nuestra unión con Cristo tenemos que llevarla y tenemos que permanecer firmes en esta realidad cuando pasamos por tribulaciones. Y si esas tribulaciones por causa de Cristo, entonces esas tribulaciones. Ahora entiendo por qué Pablo se gloriaba en las tribulaciones, por qué los discípulos cuando eran azotados se gloriaban en que había sido azotado porque habían sido tenidos por justo en padecer igual que Cristo. Esas tribulaciones son evidencia de nuestra unión con Cristo. Ahora entendemos quizás mejor cuando el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo, porque esa unión es inquebrantable. Si el creyente de hoy tiene un problema, yo diría, es la falta de conocimiento de esta unión con Cristo. No solamente conocimiento, sino convicción en este conocimiento. Acompáñenme a Colosenses. Para concluir, no voy a usar mis palabras, sino la palabra del Señor. Colosenses 2:10. Yo decía que el problema que tiene la iglesia, Colosenses 2:10, por favor. El problema que tienen los creyentes es la falta de identidad. Y esa falta de identidad es fruto del desconocimiento de quiénes somos en Cristo, de nuestra unión con Cristo. ¿Saben por qué? Porque a veces como creyentes o la iglesia está mirando más al mundo y se está comparando más con el mundo que mirar y contemplar lo que la Escritura dice, quiénes somos nosotros. Fíjense lo que dice Pablo en Colosenses 2:10. Vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado de potestad. Colosenses 2:12. Le está diciendo a la iglesia, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mis hermanos,
Nosotros cuando muchas veces el mundo nos compara a nosotros tomando parámetros de este mundo. Y a veces nosotros nos comparamos también como creyentes con personas de este mundo que a criterio de este mundo son exitosas. Y a veces nosotros los creyentes nos parecemos las personas más perdedores de todos, los más loser, como se alguien, porque vamos en contramano de este mundo. Y Pablo no usó la psicología, sino usó una verdad. Ustedes están completos en Cristo, porque Cristo es la cabeza de todo principado de potestad. No son parte de cualquier principado de potestad. Ustedes fueron sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también ustedes fueron resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Esa es la realidad. Nosotros podemos estar seguros que nuestra unión con Cristo, la naturaleza de nuestra carne no es la naturaleza imperante, sino nuestra naturaleza imperante es la espiritual, ya no la carnal. Si un cristiano tiene seguridad en eso, entonces el pecado ya lo va a mirar de otra manera. Ya no me gobernás, sino ahora mi Señor es Cristo. Entonces tenemos que entender que lo que define nuestra identidad como hijo de Dios no son las cosas de este mundo caído. Este mundo no tiene que venir a decirte sos exitoso, sos bendecido, estás en desgracia. Sino nuestra realidad es que estamos unidos a Cristo y esa es nuestra identidad y nuestra seguridad. Porque la iglesia tiene que dejar de distraerse con las cosas de este mundo y compararse con este mundo. Es por eso que tanta iglesia quieren parecerse más al mundo que a Cristo. Fíjese lo que dice Dios por medio de su palabra. A una iglesia que también, quizás, como en este tiempo, una iglesia confundida por tanto mundo, por tanta información de este mundo que quiso penetrar a la iglesia. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, el mismo libro de Colosenses que estamos viendo recién. Si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando a la iglesia, le está hablando al creyente. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la realidad para la iglesia. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nosotros decimos, sí, ya sé, Señor, pero que sea una realidad. Porque ya habéis, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, lo que Satanás intentó con Cristo, ahora míreme por favor, lo que Satanás intentó con Cristo, no se va a cansar de intentarlo con cada uno de nosotros, hacernos dudar quiénes somos. Y Dios lo va a permitir, por supuesto. Porque un creyente no tiene que correr a la psicología, a métodos humanistas para buscar su identidad. Su identidad está en Cristo. Nosotros hemos muerto a este mundo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entendiendo esto, el pecado, cuando el pecado nos busca para poseernos, no nos tiene que encontrar a nosotros, lo va a encontrar a Cristo. Satanás cuando quiera acecharnos, no nos va a encontrar a nosotros, sino a Cristo. Porque esa es la realidad. Es la única realidad de quiénes somos. Es lo que la Escritura dice. Y para cerrar en este mes de la Reforma, podemos decir, la única realidad es sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. A Él sea la gloria. Oramos para darle gracias al Señor.